Nacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el doctor Daniel Quiroz. Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Y es una gran bendición que hoy podamos compartir los principios divinos en el plan de la salud. Y la experiencia más maravillosa que tenemos es que usted nos acompañe y juntos vamos a aprender acerca de esta maravillosa experiencia de nuestra maquinaria viviente. Así vamos a hablar hoy de esta maquinaria viviente, y para eso, para contar con nuestro diálogo, nuestra participación, tenemos aquí al doctor Quiroz con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para cada uno de ustedes, todos los que nos ven, nos dan el privilegio de visitar nuestro canal, porque es un privilegio tener esta oportunidad de poder participar, y realmente cada vez que vengo acá es un gusto, ¿verdad? Y un placer hacerlo. Gracias, doctor. Doctor, hoy tenemos un tema maravilloso. Vamos a hablar acerca de la maquinaria viviente. Y bueno, para poder nosotros interactuar, vemos de que el creador del hombre, o sea, el eterno Dios, ha dispuesto de esta maquinaria viviente. Es lo que somos nosotros, doctor. Somos maquinarias vivientes, entre otras cosas. Y yo le voy a decir a usted, esta maravillosa maquinaria viviente, porque es maravillosa, fue hecha sabiamente. Dos cosas, hecho maravillosamente y sabiamente. Ahora, y lo más interesante es de que Dios, al crearnos, se ha comprometido en preservar esta maquinaria viviente. Ahora, de aquí vamos a hacer muchos temas. Número uno, doctor, ¿de qué está compuesto esta maquinaria? Interesante, ¿no? El cuerpo humano es un organismo complejo que tiene la capacidad de mantenerse, funcionar y conservarse funcionando por muchos años. Es una maquinaria, digamos que para durar muchos años, porque ¿cuánto dura un cuerpo vivo, una persona? Si se le da todo el mantenimiento apropiado todos los días, puede durar 80, 90, 100 años, 120 años. De hecho, el diseño fue 900 años. Imagínese usted, bueno, originalmente Dios nos hizo el diseño para la eternidad, pero bueno, pero realmente para ser coeterno, ¿verdad? Sí, para vivir eternamente. Interesante cómo Dios creó un cuerpo perfecto, una máquina perfecta, y con una composición, digamos, a nivel molecular, celular, sistemas, digamos, órganos, sistemas, y al final un cuerpo trabajando en armonía desde la parte molecular hasta la parte sistémica y también macro, ¿verdad? Macro. Total, completo. Porque lo interesante es que estamos compuestos, no somos una sola máquina, sino que somos como 50 trillones de células, que cada una de ellas son una máquina en sí misma. ¿Sí? Cada célula tiene un universo que, si lo estudiamos, al comprender el funcionamiento de una sola célula, es como si estuviéramos comprendiendo el funcionamiento de todo el organismo. Es correcto. ¿Verdad? Y estas células trabajan en armonía.
a veces sincronizado y a veces unas independientes de otras, pero lo lindo del trabajo de todas estas, digamos, billones de células o de máquinas sincronizadas es que todas trabajan para un bien común. Todos en armonía. En armonía. Totalmente. Así es. Por ejemplo, el corazón no puede trabajar independientemente. Y me gusta eso, doctor. Sí. Nuestro cuerpo no es nada egoísta. No. Porque si fuera egoísta, qué gran problema tuviéramos, ¿no? Es una cosa es una armonía para el beneficio de otras células. Para el beneficio de otros órganos, Así otras es. células, Las nervios. células producen y producen no solamente para ellas mismas, sino que producen para las células más lejanas que estén en el cuerpo. Qué maravilloso, ¿no? Así es. Entonces, el cuerpo humano es la máquina más perfecta de la tierra, porque Dios así nos hizo. Amén. ¿Verdad? La corona de la creación, porque Dios creó en esta tierra muchos otros organismos inferiores, digámoslos, inferiores en la capacidad, pero la máxima creación de Dios en la tierra es el ser humano. Y ahí hay algo bien interesante, doctor. Mire, que bien se relaciona. Dice que todos los órganos del cuerpo son siervos. Mire, todos los órganos del cuerpo son siervos. Están al servicio de otro, ¿no? Están trabajando. Verá, sí. para otro. Dice siervos de la mente. Y los nervios son los mensajeros que transmiten sus órdenes a cada parte del cuerpo. Imagínense, y se considera que la velocidad de esas corrientes nerviosas desde el cerebro hasta los órganos viajan a una velocidad de unas 200 millas por hora. Esa es la velocidad. ¿No? Wow. Obviamente que nosotros somos cortitos, ¿verdad? Y una velocidad de 200 millas por hora realmente es una cosa muy rapidísimo. Muy rápido. Pues si vamos a 80 ya el carro se pone a temblar. El cerebro tiene la capacidad de producir energía, electricidad, de tal manera que si pudiéramos sacar toda la energía que está produciendo su cerebro en este momento, sería capaz de encender una de estas lámparas. Bueno, de hecho, doctor, más aún todavía quiero confirmarle esto, ¿no? Hay un estudio que dice, por ejemplo, que nuestro cuerpo humano, sus átomos y todo ese tipo de cosas, son capaces de incluso, toda la energía que producimos nosotros, de poder iluminar a una ciudad. Y este dato habla de una ciudad de Nueva York, de aquí de la Florida, de Miami, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Qué potencial hay en nosotros, realmente es increíble lo que es esta maquinaria viviente. Sí, porque no solamente somos, digamos, materia, sino que también somos energía. Así es. Y originalmente cuando Dios forma al hombre, la Biblia es bien clara, que unió dos grandes, digamos, unió todos los elementos físicos y químicos, que fue del polvo de la tierra y el agua, ¿verdad? Porque Dios nos formó del polvo de la tierra, el barro, y puso aliento de vida, dice, en la nariz de ese cuerpo que había formado, que no tenía vida, pero Dios puso la energía de vida, que es la vida, y fue entonces un alma viviente. Y eso es lo interesante. Bien. Qué importante, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Exactamente. Qué experiencia más maravillosa la de Dios en ese momento. Ahora, ese ser viviente formado por Dios con un propósito, ¿verdad? Definitivamente. Y vemos, que también el propósito lo encontramos en la Biblia. También en la misma Biblia. Sí, si yo me voy, por ejemplo, a mí me encanta relacionar ese versículo que acabamos de ver con Efesios 1:11, por ejemplo. Si nos vamos a la Biblia, allí presenta cuál era el propósito de la creación. En Él, ¿quién es Él? En Dios, ¿verdad? Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el 12 continúa diciendo que nosotros fuimos a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Qué interesante. O sea, el propósito del ser humano, aunque es una experiencia maravillosa estar vivos, y si usted se da cuenta, Dios nos dio la capacidad de percibir a través de los 5 sentidos todos los estímulos que son agradables de nuestro entorno. A eso me refiero, porque si yo hago un resumen de lo que es la experiencia de estar vivo, yo lo tengo que describir con una palabra que se llama estímulo.
Muy bien. Estímulo. Porque yo recibo estímulos visuales y yo puedo saber que eso es bonito, ¿no? Yo lo percibo. Bonito, agradable. Agradable. Yo puedo percibir, por ejemplo, con el tacto, la brisa, el calorcito, también el frío, ¿no? Y yo puedo adecuarme para estar cómodo de acuerdo a las circunstancias porque tengo sensaciones táctiles en mi cuerpo. Con la nariz yo puedo percibir los olores agradables y los desagradables también, por supuesto, ¿no? Con el gusto, el sabor, agradable o desagradable, pero yo selecciono, ¿verdad? Y de tal manera que con el oído también puedo escuchar el canto de los pájaros, la música o el ruido, pero yo puedo percibir por estímulos que llegan a mi cuerpo, que finalmente van a ser recibidos por el cerebro, que es el que selecciona los estímulos y el que discrimina si una cosa es agradable o desagradable. Doctor, ahí es donde vemos que nuestra mente, cuando hablamos de nuestra mente, es el asiento, ¿verdad?, de todas nuestras emociones, son siervos prácticamente. Pero hay algo bien importante en todo esto, doctor. ¿Cuál es nuestro primer gran deber hacia con Dios? Primeramente vimos que estamos para alabanza de su gloria, y a veces no entendemos ese punto. Pero para poder llegar a ese punto, nosotros tenemos un gran deber, no solo con Dios y con nuestros semejantes, es el desarrollar nuestras facultades, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuestras facultades, ahí vienen los puntos importantes, doctor. Cuando hablamos de facultades, estamos hablando de aquello que ya traemos innato, ya lo traemos en nosotros. Quiere decir que todo lo que hizo Dios dice que es bueno en gran manera, ¿correcto? Así es. Entonces, nuestras facultades están, como quien dice, buenas. Ahora corresponde al hombre desarrollar esas facultades, ¿verdad que sí? Para que esta maquinaria viviente, de la cual estamos hablando, honre a Dios. Funcione apropiadamente. Y funcione apropiadamente. El buen funcionamiento del cuerpo es responsabilidad de cada persona. Es de nosotros. Ya Dios lo hizo bueno en gran manera. Es correcto. La semana pasada, en el programa que hicimos, hablábamos de que la gente no quería ser responsable del cuidado de esa máquina perfecta que Dios nos dio prestada, porque realmente sí. no somos dueños. No somos dueños. ¿Verdad? De esta máquina en la que habitamos, nosotros no somos dueños. Dice que ni siquiera derecho moral tenemos sobre ella. Sí, pertenece al Creador, porque cuando yo reconozco que mi cuerpo y mi vida es para alabanza y gloria de Dios, que es mi Creador, entonces allí quiere decir que yo no soy el dueño. Él es dueño, Él me creó para su propia alabanza. Es correcto. Para que yo lo reconozca. Ahora, doctor, ya hablamos de cómo está compuesto, hablamos de nervios, órganos, toda esta maquinaria viviente, y vimos que es maravillosa y está hecha sabiamente. Ahora, cuando hablamos, por eso el Señor dice que tenemos que ser inteligentes y sabios. ¿En qué? En el mantenimiento de esa maquinaria. Ahora, ¿cómo se mantiene esa maquinaria, doctor? Definitivamente hay que irse al principio, de qué fue formada, cuáles fueron las órdenes de su Creador, cuál fue el manual de mantenimiento que Dios dejó. Qué importante. Ahora vamos a hablar del manual de mantenimiento y lo queremos hacer de una manera muy sencilla y muy objetiva. Es correcto. Por ejemplo, en un principio, si Dios nos tomó de la tierra, todos los elementos que están en la tierra, quiere decir que son parte de nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Somos polvo, somos tierra. Así es. Esos nutrientes o esas sustancias químicas, físicas, que componen el cuerpo originalmente, se necesitan permanentemente de ser ingeridas, asimiladas y utilizadas por nuestras células por el resto de nuestros días, porque esos elementos de la naturaleza o de la tierra entran a nuestro cuerpo, pero también son eliminados todos los días. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Hacen su función y después se eliminan. Sí, Ese nosotros, es lo sabio, por ¿no? ejemplo, tomamos agua, pero esa agua no se queda allí. Esa agua tiene una circulación a través de nuestro cuerpo. Es la que finalmente, irriega todo nuestro cuerpo. Pero se nuestra elimina. célula. Y después de cumplir ese trabajo, se elimina. Y se tiene que reponer.
Y hay que volverla a Hay reemplazar. gente que me pregunta a mí, ¿cuánta agua debo tomar? Y yo le digo, por lo menos 2 litros de agua al día, porque ya se ha estudiado que es lo que nosotros perdemos en las pérdidas sensibles y en las insensibles. Porque si una persona considera, hay gente que dice, bueno, si orinas tanto debes reponer esa orina que estira, pero esa es una pérdida sensible. Pero las insensibles son, por ejemplo, la evaporación. Nosotros, si usted, por ejemplo, en un día soleado, lava una tela, una camisa, y la pone al sol, ¿en cuántos minutos va a estar seca? Bueno, quizás 1 hora. Por la evaporación. Claro. Pues usted tiene que pensar que usted también es como una camisa tendida y que también está teniendo una evaporación. ¿Estamos de acuerdo? De repente la persona cae en deshidratación, le empieza a doler la cabeza, el corazón se le acelera. Esos son los síntomas. Se le baja la presión y la persona dice, no sé por qué me siento mal, falta de agua. La mayoría de dolores de cabeza es porque la gente no toma suficiente agua. Solo para poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Ahora, el mantenimiento de nuestro cuerpo es tomar en cuenta de que el organismo necesita reponer los elementos que lo componen todos los días. Amén. ¿Ok? Los elementos que lo componen originalmente. A nivel molecular, ¿verdad? Nosotros necesitamos el agua, la grasa, los carbohidratos, y en el orden es agua, carbohidratos, proteína, grasa. Esos 4 elementos son importantísimos. Muy bien. Y nosotros tenemos que reconocer que los elementos a nivel molecular que nosotros necesitamos son básicamente, imagínese usted, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Micronutrientes esenciales, que si usted ve la composición química de un carbohidrato, siempre va a ser hidrógeno, oxígeno, carbono, y en las proteínas, el nitrógeno. Se pone ahí el nitrógeno, los nitrogenados. Y luego vienen una gama de oligoelementos que le llamamos nosotros a los minerales coloidales, que nosotros prácticamente necesitamos en mínimas cantidades todos los días, esos minerales que componen prácticamente la tabla periódica de los elementos en la química. Todos esos micronutrientes, hasta el oro lo necesitamos, la plata, el oro, el molibdeno, el cobalto, el cobre, el tungsteno. Todos los elementos que están ahí en la tabla periódica, nuestro cuerpo los necesita, aún en cantidades muy mínimas. Muy mínimas. Porque Dios lo agarró, todos los elementos, todo, ¿de dónde y nos tomó? así nos formó. Ahora, obviamente, no vamos a hacer la propaganda y decir vaya y coma tierra, ¿verdad? Bueno, doctor, es una buena experiencia. Sí. Queremos ir a una pausa y pues seguimos con ustedes hablando acerca de la maquinaria viviente. Acompáñenos. Estás viendo Natura TV. Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites. Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el doctor Daniel Quiroz. Nuevamente queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que estén gozando mucho de este programa. Estamos hablando de la maravillosa maquinaria viviente. Y ya vimos de qué está compuesta y fue una gran bendición. Es una maquinaria que funciona muy sabiamente. Ahora estamos en el punto principal. ¿Cómo se mantiene esta maquinaria viviente? Ya el doctor habló de cómo nosotros, porque ahí es donde, doctor, viene una pregunta, muchas veces donde muchos de nuestros hermanos dicen, hermano, ¿y por cuánto tiempo yo debo de comer? Y bueno, es una pregunta, ¿verdad? Sí. Y es muy obvia contestarla, toda la vida.
Pero aquí lo otro es lo siguiente: ¿por cuánto tiempo yo voy a suplementar? ¿Por cuánto tiempo yo voy a estar tomando prácticamente, en este caso, suplementos, como vimos en nuestro programa anterior, que contienen todos los micronutrientes para la vida, esenciales para la vida? ¿Cuánto tiempo? Bueno, y el doctor lo respondió de análogamente, ¿verdad que sí? Realmente la composición de nuestro cuerpo, hay que pensar que todo organismo necesita mantenimiento, toda máquina. Pero nuestro cuerpo no solamente hay que darle mantenimiento, sino que hay que reponerle todos los días los micronutrientes que él elimina y desecha, porque cada vez que usted suda o va al baño o orina, y hasta cuando llora usted está eliminando micronutrientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Y aún por la evaporación. Y cada vez que usted se baña, usted también tira por el drenaje millones de células, ¿verdad? Que se murieron y que se eliminan a través de la piel. Todo eso se está regenerando diariamente. Entonces, Dios originalmente le dio al hombre una orden, que debía de comer todo árbol que diera fruto y diera semilla. Bueno, vamos, miremoslo. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde? ¿Cuál es? Como usted bien lo dijo, ¿no? La orden. Tenemos un manual, ¿verdad? El manual. Tenemos correcto. un manual y Dios dio una orden. Génesis 1:29. Vamos a Génesis 1:29 y ahí está la orden. Sí, porque Dios dijo, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Por ahí hay que comenzar. Ajá, y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahí está la orden. Esa es la orden. Sí, manténgalo de esta manera. Interesante, a mí me encanta pensar cómo Dios puso una gran variedad de árboles que daban semilla, que daban fruto y que daban semilla. Interesante, toda planta, porque aquí habla de plantas, pero también habla de árboles, ¿te das cuenta? Así es, correcto. Plantas y árboles, porque algunas plantas no son árboles como tal, sino que son, ¿cómo se dice? Verduras, pero son plantas. Legumbres, ¿verdad? Legumbres. Ajá, son plantas. Y los frutos de las semillas que producen también esas plantas, pero también las frutas. Entonces hizo allí, ¿qué es lo que pasa? Que las plantas Dios las puso para el beneficio del hombre. Las puso allí para que ellas siguieran extrayendo los minerales y las sustancias químicas del suelo, las concentraran en una semilla o en un fruto. Un fruto y o en una planta. Y fíjese qué lindo, porque ahora la ciencia estudia. Cuando nosotros estudiamos los nutracéuticos y los micronutrientes, ¿qué es lo que buscamos en una planta? Aquello que le da color al fruto, aquello que le da olor y sabor al fruto, y aquello también que hace que la fruta o la planta sea resistente a otros microorganismos que la pueden dañar. Y cuando concentramos esos ingredientes activos que nosotros le llamamos en el mundo de los nutracéuticos o de la nutrición, cuando concentramos esos alimentos activos, nosotros sacamos entonces suplementos nutricionales que tienen un gran beneficio para nuestra salud. Podemos concentrar lo que le da color a las frutas y a las plantas, y a eso le llamamos nosotros antioxidantes. Antioxidantes, correcto. ¿Verdad? Podemos concentrar y sacar enzimas de las semillas también. Las enzimas digestivas y enzimas metabólicas que activan el metabolismo. Podemos sacar de las plantas alcaloides, sustancias activas que tienen efectos, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios. Podemos sacar fibras de las plantas que nos van a ayudar en la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. Podemos sacar una gama de nutracéuticos de las plantas, porque originalmente en aquella gama de plantas y árboles que Dios le dejó al hombre, allí estaban todos los micronutrientes esenciales que el organismo necesitaba para su mantenimiento. Amén. Pero había un árbol más. El árbol de la ciencia. Había uno más, y era el árbol de la vida. De la vida. Ellos tenían que consumir del fruto de ese árbol, que según la Biblia también lo presenta, un árbol que da un fruto diferente cada mes. Y ese árbol de la vida, ese fruto que tenían que consumir,
era para preservar la vida eternamente. Para la inmortalidad Para del la cuerpo. inmortalidad. O sea que toda la gama de plantas y árboles eran para el mantenimiento diario. Para el mantenimiento del cuerpo diariamente. Diariamente. Pero y había en medio uno. de la calle, fíjense, aquí en Apocalipsis, en medio de la calle de la ciudad y a uno del otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dado cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto es en el Apocalipsis. Sí, así es. Pero en el huerto del Edén, Dios lo puso. Y un poco antes, esto es lo que nosotros ahora entendemos, un poco antes del diluvio, Dios tomó ese árbol y se lo llevó. Pero antes del diluvio, el hombre fue expulsado del huerto del Edén y puso unos ángeles con espadas de fuego allí en la entrada del huerto, para que no tuvieran acceso ¿a qué? Al árbol, Al árbol de la vida. Pero a todos los demás árboles sí tenían acceso. Así es, correcto. Esto es muy interesante, ¿no? Porque el pecado, o sea, todo esto, el árbol de la vida desaparece como consecuencia del pecado, de la transgresión a la ley de la vida. Y había una razón. Dios dijo, no sea que estos, ahora que conocen el bien y el mal, Coman, coman y sean como uno de nosotros, claro, eternos eternos y pecadores. y pecadores. ¿Qué Imagínense, te ¿no? parece eso? Dios es eterno, pero no es pecador. Es correcto. ¿Verdad que sí? Ahora imagínense, pecadores. Bueno, doctor, ¿qué punto más? Ya no estamos metiendo en la escatología, doctor, realmente, ¿no? Pero miren, qué lección más maravillosa la que podemos sustraer. Entonces, Dios deja árboles, plantas que dan semilla, árboles que dan frutos, ¿para qué? Para mantener esta maquinaria viviente. Aquí está. Génesis 3:22. Ahí Y está. dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sí. Por eso es que Dios pone unos ángeles resguardando la entrada al huerto, y aún en los estudios, comentarios de personas inspiradas que han hecho comentarios en relación a esto, dicen que Adán y sus hijos llegaban hasta la orilla del huerto y podían ver el árbol de la vida, pero no tenían acceso. Hasta ahí a él. nada más. Solo les Estaban quedaba, los querubines ahí. Que solo no. les quedaba la historia. Decía, antes podíamos comer de ese árbol, ahora ya no. Ahora no. Pero imagínense el efecto que tuvo el haber comido esos árboles. Los primeros generaciones de hombres en esta tierra vivieron hasta 900 años. Es correcto. Como Adán vivió 930 años, pero estuvo Matusalén que vivió 975 o más años. Realmente, doctor, ahí podemos ver nosotros que esta maquinaria es tan maravillosa y vimos muy sabia, ¿no? Pero me llama la atención, estamos hablando del mantenimiento de esta maquinaria viviente, me llama la atención, doctor, este punto. Por ejemplo, estaban todos los árboles, ya fue eliminado el árbol de la vida, pero Dios mantuvo los principios. Miren qué importante, Dios nunca cambió los principios. No. Y en el momento en que el hombre se rebela contra esos principios, ¿qué le pasó? Ya la edad empezó a bajar hasta 300, 200, 120 y al final el sabio Salomón dice 80 los más robustos y 70 pues los más débiles. Imagínense, ¿no? ¿Por qué? Como consecuencia de quebrar los principios de la vida. Y miren, mis hermanos, y algo, doctor, perdone, le quite la inspiración, y mire, me llama la atención esto realmente. Hoy en día, doctor, ¿dónde podemos encontrar todo esto si yo lo pusiera de esta manera? Génesis 1:29, si leemos, todo árbol que da fruto, todo árbol que da semilla, plantas para medicina. ¿Dónde lo podemos encontrar hoy en día? Para el mantenimiento de esa maquinaria viviente, y nuevamente ahí está el texto bíblico, ¿dónde podemos encontrar hoy en día lo que habla Génesis 1:29? Ese es el trabajo que ahora nos toca hacer. Porque ¿verdad? ahí está el trabajo del hombre moderno hoy en día. Sí. Gracias a Dios, fíjese que en los años 90, digamos, hace poquito, se hicieron nuevos e importantes descubrimientos acerca de la nutrición. Y estos avances fueron, y su influencia en el organismo, porque no solamente es nutrición, sino la influencia que tiene la nutrición, en la el maquinaria organismo. viviente. Y el papel que desempeña también en el control de las enfermedades. Entonces, se conoció principios de nutrición, la influencia que tiene en el organismo los nutrientes, pero también cómo estos nutrientes tienen un efecto directo en el control de enfermedades.
Estos son avances científicos, ¿no? Ahora, doctor, Ajá. por ejemplo, por eso estamos hablando del mantenimiento de esta maquinaria viviente. Sí. De eso estamos hablando en este momento, del mantenimiento de esta maquinaria viviente. Y como usted dijo, ¿sus qué? Sus efectos, Efectos. ¿verdad? Y beneficios. ¿Por qué razón? Sus influencias. Sus influencias. En el cuerpo. En el Ajá. cuerpo. Si usted le da mantenimiento, tal como lo dice Génesis 1:29, doctor, esta maquinaria viviente no se va a enfermar, ¿correcto? Usted podría estar enfermo, pero si usted le da inteligentemente los fitonutrientes esenciales que su organismo necesita, usted tiene un porcentaje elevadísimo de recuperar su salud. Amén. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La gente se ha olvidado de qué estamos formados y qué necesita su cuerpo para darle mantenimiento diario. Por lo tanto, hemos querido, fíjese que el hombre es experto en hacer sintética la vida. Así es. Todo lo quieren sintetizar, hacerlo, digamos, ya no natural, sino alterado, química y físicamente. Simple y rápido. Sí, digamos, tiene un dolor, se lo quitamos, ¿verdad? Rápido. Con un medicamento que le bloquea la señal nerviosa. Así es correcto. Sí, es que como que usted vaya manejando el carro, y yo siempre pongo este ejemplo, y de repente se enciende la luz del tablero diciéndole que el motor está caliente, que necesita agua. Entonces usted, como lleva mucha prisa y no tiene agua en ese momento, usted dice, esta lucecita no me molesta. Abre, se baja, abre el cofre, busca el cablecito que lleva la señal desde el motor hacia el tablero, que le dice, y agarra una tijera y lo corta. Y lo corta. Y dice, ya me molestó esa luz, lo corta. Cierra y sigue andando. Más o menos así es cuando la ¿Resolvió gente... el problema? No lo resolvió, simplemente lo enmascaró. Lo enmascaró. O sea, Como ¿verdad? camuflaje, ¿no? Sí, sí, usted mismo se engañó. Así es. Lo mismo hace usted cuando su cuerpo le está gritando que le hace falta micronutrientes y que por eso empieza un órgano o un núcleo de células allá a tener problemas por falta de micronutrientes. Y usted dice, ese síntoma o ese signo de enfermedad me molesta, lo voy a cortar con una droga, corto la señal nerviosa y sigo eliminó el andando. problema. Me duelen las Aparentemente. rodillas, tomo un analgésico fuerte y un poco de esteroides, el dolor se me calma y yo sigo brincando de la misma manera como brincaba antes y al rato lo que tengo es una rodilla destruida porque estaba inflamada, estaba dañada, necesitaba micronutrientes esenciales, necesitaba glucosamina, condroitín, necesitaba ácidos grasos y necesitaba antioxidantes. Pero como usted no se lo dio, ahora va al médico y le dicen su rodilla ya no sirve. Pero tenemos una aquí artificial que le cuesta tantos miles de dólares, se la vamos a poner y usted pregunta, ¿y voy a quedar igual? Y le dicen, igual no, pero más o menos le va a funcionar. Okay. Entonces, pero la gente prefiere lo sintético todo el tiempo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la sociedad en que vivimos, doctor. Es la misma falta de conocimiento. Justamente. Falta doctor. de conocimiento. Eso es lo que vamos. Entonces, esa es la idea de nuestros programas aquí en Natura Health Center, dar a conocer los principios, el conocimiento que necesitamos para la vida. Ahora, doctor, yo quiero presentarles a ustedes algo bien importante. Yo quiero presentarles a Génesis 1:29. Sí, Bueno, el jovial. ¿Cómo está ese asunto de Génesis 1:29? Mis hermanos, aquí hay ¿cuántas plantas, doctor? Bueno. ¿Cuántas semillas tenemos en todo esto? Hemos puesto en el jovial 229 micronutrientes A ver, esenciales. 229 micronutrientes. Los hemos sacado de fuentes orgánicas, libres de pesticidas, libres de químicos, sino tal como la naturaleza los produce. O sea, es la farmacia de Dios puesta en un frasco. Me encanta Ajá. esa idea. La farmacia de Dios prácticamente de Génesis 1:29, esa es la farmacia de Dios puesta ¿qué? En un producto. En un producto. Y por eso yo le digo a la gente, consuma 2 cucharadas de jovial mínimo al día. Ahora que si usted tiene un proceso de desnutrición más fuerte o no está comiendo adecuadamente porque tiene quizás trastornos digestivos, pues consuma 4 cucharadas de jovial al día en un rico licuado con frutas y leche de almendras soya. y hágalo en la mañana y hágalo quizás en la tarde. ¿Cuáles han sido los resultados de las personas que, por ejemplo, le hemos dado este producto?
Experiencia maravillosa realmente. Y lo lindo de esto es que funcionan todos. En todos. Ahora, la gente dice, ¿por qué a todo el mundo le dan jovial? Porque todos fuimos formados de la misma manera. Ese es el principio que tenemos que aprender, doctor. Es correcto. ¿De dónde venimos? Venimos de la tierra, y usted ya lo explicó bien en la analogía, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros debemos de comer tierra, yo los invito a comer tierra realmente, pero Dios en su infinita misericordia, ¿qué fue lo que hizo? Dios lo que hizo fue, crió plantas, árboles, ahora esos árboles sustraen todos los minerales, todo lo que necesitamos para la vida, y ahora está en una fruta. Pero como no comemos fruta, ahora, doctor, ahí es donde viene la ciencia, más que el conocimiento, la ciencia, el conocimiento, y lo que Dios ha dado en Génesis 1:29, y nosotros se lo ofrecemos a usted. Es correcto. No solamente, fíjese, no solamente va a obtener ahí los minerales de la tierra, sino aquellos fitonutrientes esenciales que se concentran en las frutas, en las semillas, en las cortezas de los árboles, en las raíces, porque nosotros lo que hemos hecho es concentrar de las diversas partes de la planta los elementos que son activos y que son vitales, no solamente para nutrir y regenerar el cuerpo, sino que también para controlar aquellos trastornos más comunes que tenemos en nuestro cuerpo. Trastornos como la inflamación, trastornos como la retención de líquido, trastornos como un sistema inmune debilitado. Hay que fortalecer el sistema inmune, Amén. las defensas de nuestro cuerpo. Hay que estimular, por ejemplo, la producción de sangre en la médula de nuestros huesos. Hay que mejorar la oxigenación de nuestros tejidos, aumentando la producción de glóbulos rojos, pero también aumentando la producción de hemoglobina, que es la sustancia que transporta el oxígeno. Todos estos beneficios se logran a través de micronutrientes esenciales que los encontramos concentrados en las semillas, en los frutos, en las hojas, en las cortezas y en las raíces de los árboles. Amén. Y todo esto lo encontramos aquí, doctor. ¿Es correcto? Sí. Por ejemplo, una microalga maravillosa que tenemos aquí, la espirulina. La espirulina. La espirulina, que es no solamente en polvo, sino que lo tenemos también en tabletas. La espirulina se considera el alimento más completo de toda la naturaleza. No solamente para el ser humano, sino para todos los demás seres vivos. Para todo ser vivo, correcto. ¿Cuáles son esos seres vivos? Las plantas y los animales. Y el ser y humano, nosotros los como humanos. como lo dijimos al principio, la máquina más perfecta que Dios ha creado, que Amén, somos doctor. nosotros. Bueno, doctor, qué información realmente, eso nos llena de mucha esperanza. Vamos nuevamente a un pequeño corte y regresamos a hablar acerca del mantenimiento de esta maquinaria viviente. Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites. Estás viendo Natura TV. Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el doctor Daniel Quiroz. Nuevamente estamos aquí en su programa Salud y Bienestar Sin Límites, aquí con el doctor Quiroz y un servidor de ustedes, el pastor Ben. Es una gran bendición, mis hermanos, que hoy podamos compartir los principios que Dios ha dejado para la vida. Y estamos hablando acerca de la maquinaria viviente. Doctor, realmente, qué maquinaria, ¿no? Muy sabia esta maquinaria, como Dios, y me encanta, ¿no? Porque hoy en día cuando hablamos de una maquinaria es tan compleja, ¿no? Correcto, situaciones, circuitos, hierros por un lado, tantas situaciones. Pero la maquinaria de Dios, que somos nosotros, óigame, doctor, ¿cómo estamos formados, no? Sí, bueno, el cuerpo humano ha servido de inspiración para todos los inventos científicos. Realmente la fuente de inspiración de todas las ciencias es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo, correcto. En nuestro cuerpo. Por ejemplo, hoy tenemos cámaras inspiradas ¿en qué? En los ojos, ¿verdad? Tenemos tremendas computadoras, teléfonos ahora le llaman inteligentes, ¿no? Así es. ¿Pero por qué? Porque le han puesto funciones lógicas basadas ¿en qué? En la interpretación
de lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Pero por mucha ciencia o por mucha tecnología que el hombre haya desarrollado hasta el día de hoy, aunque la Biblia dice que la ciencia aumentaría, ¿no? ¿Y cómo? Iba el hombre inspirado en la misma naturaleza, en su mismo cuerpo, iba a desarrollar tecnologías para mejorar, ¿no? La misma supervivencia también, doctor. Ajá. ¿Verdad? El combustible. Claro. El combustible. Por ejemplo, fíjese usted cómo el petróleo, solo para poner un ejemplo, que contiene los mismos elementos energéticos, porque son hidrocarburos. ¿De qué? Compuestos por hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, que son los mismos elementos que nos forman a nosotros. Es correcto. ¿Okay? Porque el petróleo como tal, como fuente de energía, son materias orgánicas que forman cuerpos vivos, hechas fósil, que se sacan y son fuente de energía. Hasta el día de hoy, ¿no? Y se hacen tantas cosas con estas materias, porque las materias siempre son las mismas. La gran diferencia que hay en nuestro cuerpo es que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos un combustible diario para funcionar adecuadamente. Pero no solamente es combustible, sino que necesitamos otros aditivos importantísimos a lo que nosotros le llamamos nutracéuticos, micronutrientes, nutracéuticos, principios activos de las plantas. Y Dios puso en la naturaleza todos los elementos necesarios que el hombre necesita para vivir bien. Doctor, bueno, nosotros hablamos del mantenimiento de esta maquinaria y hablamos que el mantenimiento está en Génesis 1:29, lo que es lo que debe de comer el hombre. Pero hoy en día, usted dijo algo bien importante, ¿no? Los aditivos, doctor. Recuerde, ¿no? Para que un motor funcione, hablando del motor de tu vehículo funcione, va el aceite, ya vimos que el aceite, ¿cuál es? ¿Verdad? Bueno, pero hay un aceite esencial que nuestro cuerpo sí necesita y se llaman omegas. Los omegas. Le llamamos omega 3, omega 6, 9 y hay un ácido más que se llama ácido linoleico. Esos 4 ácidos grasos esenciales, usted los necesita todos los días. Porque ese aceite vegetal, y tiene que ser vegetal. Sí, definitivamente. Fíjense, en las grasas, el aceite que Dios quiere, porque originalmente... El principio son las plantas. Las semillas. Las semillas, perdón. Las semillas y las frutas. Y todo aquello que tenía que ver con las plantas. Yo basándome en ese principio, hace muchos años desarrollé unas cápsulas de 1 gramo cada una con los 4 ácidos grasos esenciales. Los omegas, y yo le llamo olomegas al producto. Muy bien. Omega 3, omega 6, el 9 y el gamma linoleico. Okay. Y eso tiene que ir en ciertas proporciones, ¿ok? El que más necesitamos de esos aceites es el omega 3. Le sigue en beneficio el omega 6 en cantidad. El que necesitamos en menos cantidad es el omega 9 y necesitamos en una cantidad mayor o a la mitad de lo que es el omega 3, el gamma linoleico. O sea, Dios no solamente nos dijo, estos son los aceites, sino que la ciencia hoy ha descubierto en qué porcentajes debe ir la cantidad de uno de esos aceites. Yo he estudiado esto por muchos años y he tenido la posibilidad entonces de concentrar esos aceites y ponerlos en las proporciones necesarias. Porque no todas las proporciones funcionan. Y le voy a contar un poquito de esto. Hace mucho tiempo yo miraba programas de televisión donde la gente salía diciendo que para quemar grasa usted necesitaba disolver la grasa primero. Y salieron hasta unas geles que se ponían en el abdomen, porque en el abdomen es donde la gente acumula más grasa. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Salieron hasta unas fajas que quemaban grasa también. Le pusieron después una faja. Después dijeron, esto debe tener calor. Le pusieron una corriente y un enchufe, ¿verdad? Y hasta un termostato que usted le ponía. Y después dijeron, no solamente debe estar caliente, debe tener movimiento. Pues le pusieron un motorcito para que estuviera, ¿verdad? Y todavía decía, baje peso mientras ve televisión, decía, ¿verdad? Y estaba el movimiento. Algunos gorditos creo que se frieron porque le daban todo el volumen y el máximo poder. Basándome en eso de que decían que había que disolver la grasa antes de quemarla, una vez lavando una cacerola, ¿verdad? Un caso. Había grasa animal allí.
y yo puse la grasa, puse el jabón. Dije, bueno, si el jabón disuelve la grasa animal, no podemos inventarnos un jabón para gorditos, ¿verdad? Para disolver la grasa, porque si al principio era disolver grasa. Y fijándome en las composiciones del jabón, me doy cuenta que son puros ácidos grasos esenciales, pero vegetales. ¿Estamos de acuerdo? Buen punto. Son vegetales, del coco y otras grasas que se utilizan para hacer un jabón. Entonces, los aceites vegetales tienen la capacidad de disolver las grasas animales. Si no, fíjese usted en el jabón, ¿qué es? Claro. Ahora, me fui al laboratorio a probar diversas combinaciones de aceites vegetales para ver qué aceites, qué combinación, y maravilla de maravilla. Cuando usted ponía en una proporción adecuada los aceites vegetales, omega 3, 6, 9 y gamma linoleico, usted hacía un aceite que era capaz de disolver cualquier aceite animal, grasa animal. Y digo, este es el aceite. Con razón, y al lanzarlo al mercado con el nombre de Olomegas, con razón a las personas que se los damos, se le baja el colesterol, porque lo disolvemos. Se le bajan los triglicéridos y también empieza a quemar la grasa que tiene acumulada en su cuerpo. Pero ese es uno de los beneficios nada más. En esas proporciones, su cerebro lo necesita 4 gramos de aceites esenciales todos los días. También lo necesitan las articulaciones para su buen funcionamiento. Y también lo necesitan las arterias para que se limpie el colesterol y la grasa que está acumulada en las paredes de las arterias y para limpiarlas. Y lo necesita el cerebro no solamente para pensar, para funcionar adecuadamente, sino para no tener estrés, no tener ansiedad y no tener depresión. Y para dormir bien. Y para dormir bien. ¿Cuántos beneficios? Y el día que usted no ande aceitadito su cerebro, usted va a andar irritado, va a andar enojado, va a andar molesto, la gente va a decir, hoy se levantó con el pie izquierdo, lo que pasa es que se levantó sin aceite en el cerebro. ¿Entiendes? Hay que entender. Qué gran bendición. Entonces, mis hermanos, ya vamos armando aquí un paquetito. Un paquetito prácticamente. Sí. Ahora, hay algo maravilloso, doctor, y hablemos del el que complementa el aditivo, como quien dice, una de nuestras bases del paquete. Y hoy vamos a hablar específicamente aquí de Santín, doctor. Ya vimos exactamente de los Olomegas, qué gran información, porque doctor, yo le voy a decir a usted, ¿cuántas personas hoy no tienen problemas de ataques al corazón? Arterias tapadas, ¿sí? Hipertensión, articulaciones que no funcionan bien, que están resecas, que truenan, que están inflamadas, que se con dolores. Con dolores. La gente amanece. A veces la gente me dice a mí, se me duerme la mano cuando duermo. Siento un cansancio en mi pierna. Mis pies están fríos. Las manos, por lo consiguiente. Las manos están bien frías. Precisamente porque la sangre, cuando está cargada de grasas, pero no esenciales, sino de grasas animales saturadas, usted va a tener una sangre que va a ser espesa y va a tener un problema de mala circulación generalizada. Y por lo tanto va a haber una oxigenación pobre en las células de su cuerpo. Y esa falta de oxígeno, y el oxígeno es un combustible vital en el metabolismo de nuestro cuerpo. Y cuando la oxigenación está baja, usted tiene inflamaciones, tiene dolores, tiene mala circulación, tiene una sangre espesa y se le empiezan a dañar y a morirse más rápido las células, pero por falta de oxígeno. Digámoslo así, como por una asfixia. Se están muriendo generalmente. Asfixiados, sin falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Y si usted le suma eso, que usted no le está dando todas las vitaminas, los minerales, las enzimas y todos los micronutrientes esenciales, pues usted empieza a tener un deterioro y una muerte celular y una muerte prematura acelerada. Doctor, qué importante realmente, gran información para nuestros hermanos, y aquí tenemos la bendición. Ahora, como dijimos, ya vimos lo que es Génesis 1:29, ya vimos la importancia de aceitar la maquinaria viviente, ya lo vimos también,
Y ahora vamos a hablar del aditivo. Sí, bueno, como nuestra célula, ya lo dijimos, está formado por billones de máquinas individuales que funcionan, y estas máquinas consumen nutrientes, pero también eliminan desechos. Y por otro lado producen aquellas sustancias que son vitales para su mantenimiento y para mantener también a otras células en la distancia dentro del mismo cuerpo. Ya dijimos que las células no trabajan para sí mismas, también trabajan para el bien de todo el organismo. El bien común. Ajá. Entonces, en ese trabajo se consume una cantidad tremenda de desechos, de basura. Esa basura que nuestro cuerpo genera, le llamamos toxinas. Pero para decirlo en un término más bonito o más reciente, le vamos a llamar radicales libres. ¿Ok? Los radicales libres son moléculas, digamos, de desecho. ¿Okay? Todo lo que el cuerpo está desechando. Lo que desecha. Recuerde que estamos hablando de billones de células trabajando día y noche, 24 horas al día. Porque cuando éstas dejan de trabajar, es que usted ya no vive. Entre otras palabras, doctor, si lo vemos en un carro es como el humo, ¿no? Sí, el vapor, el humo, los gases, la combustión, los diversos elementos que se desechan. Que se van saliendo. Por ejemplo, un carro necesita estar tirando por el escape todos los gases que ya quemó. Así es. Ok, nuestro cuerpo necesita igual. Ok, nada más que nosotros tenemos vías de eliminación. Tenemos los intestinos, tenemos los riñones, tenemos el hígado, los pulmones, la piel y el sistema linfático. Digamos que nosotros tenemos 5 sistemas de eliminación, de escape. ¿Ok? Esos los tenemos que estimular. Y ya que estamos hablando de eso, es importante que yo les hable de All Cleanser. Porque All Cleanser es un producto que es importantísimo para estimular todos los canales de eliminación de nuestro cuerpo. Es importante. Con mucha agua. ¿Estamos de acuerdo? Porque el agua, ¿cuál es el elemento que más tenemos en nuestro cuerpo? Es el agua, 3/4 partes de agua. 2. Somos agua. Sí, somos agua. Somos agua. Entonces, somos como una piscina, ¿verdad? Andando, mucha agua. Entonces, esas toxinas se tienen que eliminar. Pero hay unas toxinas que no se logran eliminar. Okay. Porque son tan pequeñitas y son átomos de hidrógeno, nitrógeno, de carbono, ¿ok? Y de combinación de estos ácidos, ¿ok? Y algunas sustancias sulfuradas. Es a nivel molecular que muchas veces no logramos eliminar esas toxinas, y a eso le vamos a llamar radicales libres. Para eso es importantísimo un buen antioxidante. Porque no hay otra manera de eliminar. No hay otra manera. Usted puede tomar mucha agua, puede estimular los canales de eliminación para sacar, digamos, las toxinas grandes. Con All Cleanser, ok, ya entiendo. Pero aquellas cosas... Todo lo macro se elimina macro con All Cleanser. Con All Cleanser. Y lo micro... con un buen antioxidante. Y no solamente un antioxidante, hay que darle una gama de antioxidantes, pero eso ya los tenemos en el Jovial. Toda la gama de antioxidantes, pero aquí tiene por lo menos 3 o 4 maneras de eliminar radicales libres. Una de ellas es que cuando usted agarra, por ejemplo, los radicales libres de oxígeno, ese oxígeno perdió un electrón en el metabolismo y le vamos a llamar a esto un oxígeno quemado. Ese oxígeno quemado anda en la búsqueda de un electrón que perdió, y en la búsqueda de ese electrón va y destruye partes vitales de una célula, robándole los electrones. Es lo que hace. Pero ese electrón no se queda con él, sino que sale volando. Ya no lo tiene ni la molécula, ni lo tiene el oxígeno quemado. Una de las formas como un buen antioxidante como puede eliminar este radical libre es donándole el electrón que le hace falta, y ya es un oxígeno bueno. Por lo tanto, este es un gran oxigenador, porque todo aquel oxígeno que está quemado vuelve a recuperar el electrón perdido y se vuelve un oxígeno saludable. Y eso es lo que justamente sucede, por ejemplo, en el cáncer, ¿correcto? ¿Verdad? El cáncer, por ejemplo,
le encanta un ambiente cargado de radicales libres, Así es, correcto. de toxinas. De toxinas. Y por eso cuando usted satura con antioxidantes a una persona que tiene cáncer, esas células cancerosas no les gusta, porque los antioxidantes la bombardean con oxígeno bueno, que es enemigo del cáncer. Entonces, mis hermanos, ya podemos ver nosotros aquí el paquete quedó completo. Prácticamente vemos, como dijimos, Génesis 1:29, aquí está todo el alimento, el aceite que necesita para la vida, y ya el doctor fue bien explícito, y ahora prácticamente el santín. El neutralizador de aquellas moléculas que su cuerpo no es capaz de eliminar. Le voy a comentar algo aquí ya que estamos hablando de Génesis. En las frutas, cuando Dios nos manda a comer frutas, es porque todos esos pigmentos que le dan color a una fruta o a un vegetal, lo que le da color a la planta y a la fruta, eso se llama antioxidante. Es un carotenoide. Ahora nosotros le llamamos carotenoide. Okay. Esos pigmentos, a mí me encanta ver las frutas y usted tiene que comer todo lo que tenga color y de diferentes colores, porque entre más colores le da a su cuerpo, usted más antioxidantes le está dando. Esos son los antioxidantes externos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir por lo menos 3 grandes antioxidantes en el páncreas, en el hígado. El glutatión, la superóxido dismutasa y la catalasa. Pero esos antioxidantes que el cuerpo produce no son suficientes, porque a veces la intoxicación es tan grande que usted necesita ayuda con antioxidantes externos. De los 600 carotenoides que se han estudiado en la última década, uno de ellos es el más poderoso y se llama astaxantin, y es el que tenemos nosotros aquí. Ese es el más poderoso. Es el único carotenoide de la naturaleza que no se oxida, no se oxida. No es capaz, esto es como un barredor de toxina, donde pasa, atrapa todos los radicales libres como si fuera un imán, algunos los neutraliza, otros se quedan pegados allí y los elimina. O sea, entre otras palabras, doctor, este es el que limpia todas nuestras células por dentro, todos nuestros órganos por dentro. Y atraviesa hasta dentro de la célula. Hasta el núcleo de la célula. Hasta ahí llega el astaxantin, limpiando. Mitocondrias. Haga de cuenta que cuando tomamos astaxantin, o santín en este caso con nuestro producto, le estamos dando a nuestro cuerpo una barredora y un imán de toxinas para eliminarlo. Se satura, y por más que se sature de radicales libres, el mismo carotenoide no se oxida. Doctor, fue una gran experiencia realmente la que tuvimos hoy, una gran lección para cada uno de nosotros, una gran cátedra, y la invitación es, aquí tenemos ya formado prácticamente, como quien dice, la base. Vamos a seguir hablando de más aditivos, nuestro tiempo se ha acabado, doctor, lastimosamente, fue una gran bendición, mis hermanos. Usted puede, hay números ahí en pantalla que usted puede llamar. Este sería el paquete, como quien dice, básico para tu vida diaria, para mantener una vida óptima y una vida sin límite, doctor. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Un saludo para cada uno de ustedes. Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites.